César Alberto Ramírez, Guadalupe Chiña Saraí y pues yo, Jessica Giovanna Aguilar Santos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la gota. La que sigue, por favor. Bueno, para empezar vamos a empezar definiendo qué es la gota. Y bueno, la gota va a ser una enfermedad metabólica caracterizada por artritis monoarticular, aunque también algunas veces puede ser poliarticular, en donde va a existir depósitos de cristales de urato monosódico en diferentes tejidos, como puede ser la sinovia, bursas, tendones, riñones, y esto va a ser resultado pues, del ácido úrico elevado en plasma. Estos depósitos pueden ser observados en forma de tofos en la exploración física y radiológica. Y bueno, más adelante vamos a hablarles sobre lo que son los tofos. La que sigue, por favor. Bueno, también es importante definir qué es la hiperuricemia. De acuerdo con la GPC, se define que la hiperuricemia va a ser la concentración sérica de ácido úrico mayor a 6.8 miligramos sobre decilitro. Y esta concentración va a estar disminuyendo la solubilidad de ácido úrico en los fluidos orgánicos, por lo que se puede depositar en diferentes tejidos, como ya mencioné, puede ser líquido sinovial y bursas, entre otros. Su concentración en general va a depender de la edad y del género, y bueno, se va a clasificar en dos tipos, va a ser primaria o secundaria. La primaria va a ser cuando existe algún defecto enzimático en la síntesis de purinas, o secundaria cuando existe alguna alteración en la producción o disminución de ácido úrico, bueno, disminución de la excreción. También es importante recalcar que esta hiperuricemia se va a asociar a síndrome metabólico y en algunos casos puede existir de manera asintomática. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a epidemiología, este va a ser un problema de salud mundial. La prevalencia va a ser alta dado que se asocia a enfermedades existentes como el consumo de alcohol, obesidad, sedentarismo, ingesta de alimentos ricos en purinas, como pueden ser las carnes rojas, hipertensión arterial, resistencia a la insulina, dislipidemia. Entonces, el hecho de que ya existen estas enfermedades en los pacientes va a ser va a hacer que su prevalencia sea mayor. Otro factor de riesgo va a ser la hiperuricemia asintomática. Si bien no en todos los casos que exista hiperuricemia va a progresar a gota, en algunos, pues sí, entonces esto va a hacer que sea más prevalente la gota. También va a afectar en el 1 al 2% de los adultos y es más común en hombres. La prevalencia en general es del 8.4 personas por cada 1000 en todas las edades. Sin embargo, esta prevalencia se va a ver aumentada en un 10% en los hombres mayores de 65 años. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora sí ya vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. La que sigue, por favor. Como ya mencioné, la gota se va a definir como el depósito de ácido úrico en las articulaciones. Pero bueno, ¿qué va a ser el ácido úrico? El ácido úrico es el producto final del catabolismo de las purinas. Bueno, aquí les puse como una imagencita, recordando clases de bioquímica, en donde tenemos pues a la adenina, que por acción de la nucleotidasa se va a convertir a adenosina, y luego por acción de la enzima adenosina desaminasa se va a convertir a inosina, y posteriormente por acción de la fosforilasa se va a convertir a hipoxantina, en donde igual va a ejercer acción la xantina oxidasa y la va a convertir a xantina. Y bueno, en cuanto a la guanina, va a existir acción de la nucleotidasa, igual lo va a convertir a guanosina, y posteriormente la fosforilasa a guanina, para que después actúe la guanina desaminasa y la convierta en xantina. Entonces aquí podemos observar que la hipoxantina y la xantina van a ser los precursores inmediatos del ácido úrico. Y bueno, aquí también, como les mencioné, las concentraciones séricas de ácido úrico van a estar determinadas por el equilibrio entre la producción y eliminación de ácido úrico. Entonces, cualquier alteración que exista en las enzimas que pueda ocasionar una sobreproducción va a hacer que exista mayor cantidad de bases púricas y por ende mayor cantidad de ácido úrico. Por ejemplo, la acción de la PRPP, que es la pirofosfato. Esperen, es que su nombre está complejito. Fosforibosil pirofosfato, perdón. La fosforibosil pirofosfato va a hacer que haya una mayor producción de bases púricas,
y con ello pues mayor cantidad de hipoxantina y xantina para que después se convierta en ácido úrico. Y bueno, si hay un defecto, eso se asocia a defectos genéticos. Cuando hay una mayor cantidad de PRPP, pues como les mencioné, va a haber mayor cantidad de bases púricas y por ende mayor cantidad de hipoxantina, xantina y después ácido úrico. O puede ser que haya una menor cantidad de HGPRT, que es la bueno, ay, otra vez, espere, hipoxantina, guanina, fosforibosiltransferasa, Ok. que esta, pues lo que ocasiona es que es como que hay una inhibición de la PRPP. Entonces, si esta pues no actúa en la PRPP inhibiéndola, va a haber una mayor actividad pues de producción de bases púricas y por ende va a haber mayor cantidad de hipoxantina, xantina y ácido úrico, ¿no? Pero no solamente se puede asociar a defectos genéticos, también puede haber por ingesta de alimentos que tengan gran cantidad de bases púricas, como puede ser la carne o el alcohol. O también se asocia a, ¿cómo se llama? Enfermedades donde hay una mayor producción de células, por ejemplo, la anemia megaloblástica, en donde hay una mayor producción, pues, como tal de células, y como sabemos, la adenina y la guanina se asocian al ADN, ¿no? Entonces hay una mayor producción, pues, de células, va a haber una mayor cantidad de ADN, y por ende va a haber una mayor producción de bases púricas para que posteriormente se degraden y formen ácido úrico. Entonces, pues sí pueden ser varias causas que se asocian a hiperuricemia, pero pues también puede ser que no se elimine correctamente el ácido úrico, como pudiera ser, bueno, el ácido úrico se va a eliminar principalmente por vía renal, pero también se puede eliminar por el intestino. Entonces, una insuficiencia renal puede ocasionar pues que no se elimine correctamente el ácido úrico, ocasionando que haya hiperuricemia. Y bueno, la hiperuricemia, como les mencioné, va a definirse como una mayor concentración de 6.8 miligramos sobre decilitro, pero pues también para que la hiperuricemia progrese a gota es importante tener otras características que les voy a mencionar ahorita. La que sigue, por favor. Y bueno, para que la hiperuricemia progrese a gota, una de las características es que tiene que estar cristalizado el ácido úrico. Entonces, bueno, aquí les puse como una imagencita en donde los factores que van a estar influyendo para que se cristalice el urato va a ser una, el pH y otra, la temperatura. Entonces, por ello se asocia a que, bueno, las regiones donde hay menor pH y mayor temperatura van a ser las regiones distales, como pueden ser las manos, las rodillas, tobillos, articulaciones metatarsofalángicas, entre otras. Entonces, esto va a hacer que el urato sea altamente precipitable y pues se cristalice. La que sigue, por favor. Una vez que el urato, bueno, aquí es importante recalcar que el urato soluble no va a inducir la crisis de gota, solamente el urato cristalizado, que va a ser, como ya les mencioné, principalmente en articulaciones distales. Y bueno, una vez que el urato ya se cristalizó, van a promover la inflamación por diferentes mecanismos. El primero va a ser que el urato va a activar el complemento eh, y con ello va a activar el complejo de ataque de membrana pues, de otros factores séricos y va a atraer a pues, diferentes células proinflamatorias, como pueden ser neutrófilos, macrófagos, fibroblastos, mastocitos. Y otro mecanismo también es que el cristal de urato monosódico, por sí, mismo va a activar a las células que se encuentran en la membrana sinovial, que van a ser, pues, igual, macrófagos, fibroblastos, mastocitos. Y estas células van a estar secretando, pues, diversas citocinas, citocinas e interleucinas inflamatorias, como puede ser la interleucina 1A, 1 beta, interleucina 6, NF, e histamina. Y estos van a estar actuando en el endotelio, pues, causando daño tisular. Además, pues no va a existir una propagación de la inflamación, porque pues ahorita como tal solamente van a estar actuando las células que se encuentran en la membrana sinovial. La que sigue, por favor. Pero bueno, una vez que ya se activaron estas células, lo primero que van a hacer es liberar citocinas, que ya les mencioné, que puede ser interleucina beta, 1 beta, 6, 18, el leucotrienos, que van a estar causando desgranulación, liberación de proteasas y pues generando especies reactivas de oxígeno, pues que esto va a ser ocasionando daño tisular. Pero también algunas otras células lo que van a hacer es
fagocitar a los cristales de urato y algunas otras se van a alisar porque los cristales de urato van a actuar con la membrana fagolisosómica y bueno, esto hace que se rompa, entonces ocasiona que se libere el contenido que estaba dentro del neutrófilo. Y pues esto va a liberar enzimas lisosómicas que igual nuevamente van a ocasionar daño tisular. Entonces es un ciclo vicioso en donde se va a estar repitiendo pues este fenómeno, ¿no? Primero van a fagocitar los cristales, van a liberar ciertos enzimas, radicales, leucotrienos, y algunos otros pues se van a alisar, liberando enzimas para que a su vez esto conlleva una inflamación crónica. La que siga, por favor. Bueno, aquí está otra imagencita en donde se explica igual como lo que hace. Entonces tenemos que lo que va a causar la activación son los cristales de urato. Los cristales de urato van a activar primero las células que se encuentran en la membrana sinovial, que pueden ser los monocitos, y estos monocitos van a liberar interleucinas, que puede ser 1, 6, 8 y TNF, y esto va a ocasionar que se liberen proteasas, que se va a relacionar, o que lo que vamos a visualizar va a ser edema e inflamación. Y otro va a ser que pues, los macrófagos neutrófilos igual liberen leucotrienos, prostaglandinas, radicales libres, que van a estar causando daño tisular, o bien que los neutrófilos pues fagociten a los cristales, como les mencioné. Y en algunos casos, pues como también les mencioné, estos cristales van a causar que se libere el contenido que está dentro de los neutrófilos, ocasionando liberación de enzimas lisosómicas que igual van a ocasionar daño tisular. Pero bueno, una vez que los cristales están libres, bueno, que el neutrófilo se rompió, vuelven a quedar libres los cristales de urato, ¿no? Y estos cristales pues van a ocasionar el ciclo vicioso, activar otra vez a las células y activar el sistema de complemento, atraer, bueno, activar con quimiotaxis, es decir, que haya más células proinflamatorias hacia el lugar. Y bueno, por ello se dice que la gota es un periodo de inflamación crónica. La que sigue, por favor. Y bueno, otro mecanismo por el cual va a haber inflamación crónica va a ser que los cristales de urato van a activar el inflamosoma. Esto, pues lo que va a hacer básicamente es producir más citocinas que van a estar produciendo inflamación. Lo van a activar por diferentes mecanismos. Uno de ellos es que tiene un receptor como tal en inflamosoma, que es un receptor tipo TOL, que es el TLR24. Y esto, bueno, ese es uno. Otro va a ser que va a producir mayores especies de reactivas de oxígeno y otro es que agota el potasio dentro del inflamosoma. Esto lo que va a traducirse es que va a activar como una vía en donde va a activar a la caspasa 1 y esta caspasa 1 lo que va a hacer es activar a la interleucina 1 beta porque está inactiva, está como pro interleucina 1 beta, actúa la caspasa 1 y se transforma en interleucina 1 beta y esta pues tiene actividad biológica como tal por sí misma inflamatoria, pero también tiene un receptor dentro de este inflamosoma y va a actuar directamente, bueno, ya que se une, actúa en el núcleo, produciendo pues interleucinas, que es la TNF e interleucina 6. Entonces pues como tal lo que va a hacer es, por aparte, es que el cristal de urato va a tener mayor producción de citocinas, por ello va a haber una inflamación pues todo el tiempo. La que sigue, por favor. Y bueno, como les mencioné también, tenemos a los tofos, que los tofos van a ser pues depósitos como tales de cristales de urato. Estos van a ser pues estructuras complejas que van a estar compuestas por muchos materiales, entre ellos pues como tal, pues tienen que tener cristales de urato, pero además van a tener lípidos, proteínas y mucopolosacáridos. Pero como se observa en la imagen, también tenemos muchas células inflamatorias, ¿no? Tenemos a los neutrófilos, a los macrófagos, a los linfocitos T, a los B, a los mastocitos, entre otros. Y esto va a ser importante porque los tofos van a estar induciendo un estado inflamatorio persistente, porque pues estas células van a estar reaccionando con los cristales de uratos que se encuentran pues como tal en la estructura, ¿no? De este tofo. Entonces, los macrófagos y células que se encuentren en estos tofos van a estar produciendo citocinas que van a ser, como ya les mencioné, interleucina 1 beta, TNF, interleucina 6, 17, entre otras. Y esto lo que va a hacer, pues, es inflamación, daño tisular
y algunas otras van a ocasionar la maduración y activación de los osteoclastos, que lo que van a hacer esos van a hacer absorber activamente el hueso. Entonces, sí, la fisiopatología de gota se podría resumir en que tenemos los cristales de urato, que bueno, que primero tienen que cristalizar, ya que se cristalizaron, esos van a activar a las células que se encuentran en la membrana sinovial, que pueden ser macrófagos, neutrófilos, mastocitos, monocitos, entre otros, y además van a estar activando al complemento y al inflamosoma. Entonces sería como que las tres cosas que hace los cristales de urato, y por ello va a existir inflamación. No sé si tengan alguna duda sobre la fisiopatología. Si no, por mi parte sería todo. ¿Ninguna duda, chicos? ¿Todo bien? De mi parte sí, doctora. Ok, al final vamos a retroalimentarnos. Está bien, gracias. La que sigue, por favor, compañero. Ok, buenos días, compañeros. Soy su compañero Axel y les hablaré sobre el diagnóstico de esta entidad. La que sigue, por favor, compañero. Bueno, se me hizo muy importante que para comenzar a comprender el cuadro clínico y posteriormente el diagnóstico de esta entidad es a entender que hay una clasificación con base a la etiología de la gota. Podemos tener a la gota como una gota primaria, o sea que es por sí misma apareció por factores genéticos, puede ser, por ejemplo, como mutaciones en los canales de GLUT9 o URAT1, por ejemplo, en donde podemos, o puede haber aumento de la producción de ácido úrico o una disminución de la excreción renal de ácido úrico. O podemos entender a la gota como una gota secundaria, en donde pues la gota va a aparecer secundario a otra entidad. Puede ser ya sea como por el aumento de la producción de ácido úrico o una disminución de la excreción. La etiología más común es la disminución de la excreción renal del ácido úrico, pues porque es muy complicado eliminar el ácido úrico. Por ejemplo, el aumento de la producción de ácido úrico en la gota secundaria podemos tener una dieta rica en purinas, aumento del catabolismo del ATP, en la psoriasis, enfermedad de Piaget ósea, o entre otras entidades. Y en la disminución de la excreción renal de ácido úrico podemos tener la enfermedad renal crónica, la depresión de volumen extracelular como la deshidratación, la acidosis y uso de algunos fármacos. Poco a poco vamos a ir desglosando esto y conforme vayamos avanzando. La que sigue, por favor, compañero. Tenemos tres pilares muy importantes para empezar a hacer el diagnóstico de la gota. Nos podemos basar en la clínica, en estudios de laboratorio y estudios de imagen, pero la que va a tener mayor peso y más adelante cuando veamos los criterios diagnósticos, vamos a ver que tiene mayor peso los estudios de laboratorio en el análisis de líquido sinovial para encontrar los cristales de urato monosódico. Pero esos son los tres pilares que podemos ocupar para ir empezando a hacer el diagnóstico. La que sigue, por favor, compañero. Otro punto muy importante es que tenemos varias presentaciones de la gota que nos van a describir diferentes cuadros clínicos. Por ejemplo, podemos tener un paciente que tiene hiperuricemia sintomática. Los niveles de ácido úrico, según el artículo que encontré, pues van a variar de hecho muchísimo entre el sexo, ya sea hombre o sea mujer, porque las mujeres tienden a tener menores cantidades de ácido úrico, pues por sus hormonas sexuales. Pero ponen un punto de corte de un valor de 6.8 y entonces esas personas que tienen hiperuricemia sintomática son aquellas que van a tener mayores cantidades de ácido úrico, más de 7 miligramos sobre decilitro, pero no van a presentar un cuadro clínico y pueden durar así toda la vida de manera sintomática. Otra presentación clínica son los brotes de gota, en donde aquí se va a comenzar a expresarse toda la patología que les explicaré más adelante, todo el cuadro clínico, y vamos a encontrar estudios de laboratorio positivo a estos cristales. Otra presentación clínica podría ser la gota intercrítica o periodo intercrítico, que es un periodo en el cual la enfermedad
como tal, o no se expresa ya, o hay sintomatología menor en algunos casos. Pero generalmente esto está estable y por lo regular pasa en el tercer o décimo día después de la expresión de la enfermedad. Y por último tenemos la inflamación crónica, por así podemos decirlo, o la gotatofasia crónica, en donde ha habido estados de hiperuricemia prolongados, en donde estos ya empiezan a ser, como muy bien lo explicó mi compañera en la fisiopatología, depósitos y generan este material tofacio. Y generalmente esto es a la larga y cuando ya tenemos una mayor producción de cristales de urato monosódico. La que sigue, compañero. Bueno, ya habido dicho esto, podemos desarrollar el diagnóstico con base principalmente al cuadro clínico, como les dije, al laboratorio y algunos estudios de imagen. Eh, Voy a hablar de los criterios al último porque se me hizo muy importante que primero entendamos todo el cuadro clínico, toda la semiología que hay detrás, para que cuando ya lleguemos a los criterios ya comprendamos cuáles son los puntos muy importantes pues, de estos criterios. Lo vamos a hacer con base a lo que podríamos encontrar al realizar una historia clínica de un paciente, en donde pues primero vamos a tener la ficha de identificación, en donde nos va a interesar algo muy importante que es la edad. La enfermedad por cristales de urato monosódico o gota generalmente se da más en personas de la tercera edad y mujeres en la edad menopáusica o posmenopáusica. Recordemos que la menopausia depende de la edad a la que comenzó su menarca y puede estar en un punto de corte entre los 45 a los 50 años. Después de esta, pues es un factor de riesgo muy importante porque ya no van a estar en los niveles hormonales de hormonas sexuales que protegían antes de la producción excesiva de ácido úrico en las mujeres. Otro punto muy importante es el sexo. El sexo, vamos a ver que es esa enfermedad de la gota es muy común en los hombres, a una relación de 4 hombres por cada mujer. Como les dije, esto es porque las mujeres manejan menores cifras de ácido úrico por los estrógenos. Y bueno, la que sigue, por favor, compañero. Ahora vamos a tener que en los antecedentes heredofamiliares anteriormente les hablé que la gota podría ser secundaria a algunas de las enfermedades y algunas enfermedades son genéticas o heredables. Vamos a ver que podemos tener defectos génicos en las vías de las purinas, como por ejemplo sobre expresión de fosforil pirofosfato sintetasa. También podríamos tener síndromes como el síndrome de Lesch-Nyhan y síndrome de Kelly-Miller. Así como deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, sería muy importante preguntar sobre esos antecedentes al paciente, pues para empezar a hacer hincapié en una posible enfermedad por depósito de urato monosódico. La que sigue, por favor, compañero. Dentro de los antecedentes personales patológicos, ¿qué podemos encontrar en esos pacientes? Es muy común la relación de la gota con el síndrome metabólico. De hecho, se habla de muchos factores de riesgo de los criterios para diagnosticar síndrome metabólico. Por ejemplo, nuestro paciente puede tener patologías como hipertensión, obesidad, aumento de lipoproteínas como la LDL y disminución del HDL, diabetes o resistencia a la insulina o personas que tuvieron cardiopatía isquémica, o también puede ser pacientes que hayan presentado psoriasis, la enfermedad de Piaget ósea, enfermedad renal crónica, otras enfermedades renales o hiperparatiroidismo e hipotiroidismo. También es otro factor de riesgo muy importante que podemos encontrar en los antecedentes personales patológicos, es el uso de medicamentos como puede ser la quimioterapia citotóxica, el uso de tiacidas como puede ser la hidroclorotiacida o la clortralidona. Podemos ser igual por medicamentos diuréticos de asa como la furosemida o la bumetadina, salicilatos a baja dosis, la niacina, que es la vitamina B3, la piracinamina, que lo ocupamos en la tuberculosis, y la ciclosporina. La que sigue, por favor, compañero.
Otro punto muy importante también son los antecedentes personales no patológicos, porque aquí vamos a encontrar otros factores de riesgo sumamente importantes, como lo puede ser y que destaca mucho, que es la dieta. La dieta alta en purinas es un factor de riesgo muy importante para tener esta etiología que es la gota. Como puede ser purinas, me refiero a, por ejemplo, al consumo excesivo de carnes rojas, vino tinto, vísceras, soya, embutidos, etcétera. Porque hay que recordar que las purinas pues son bases nitrogenadas que van a ayudar a la formación de nucleoproteínas. De purinas, el ejemplo de purinas, por ejemplo, es la adenina y la guanina, y se van a obtener el metabolismo de estos alimentos de origen animal principalmente, y pues este ácido úrico va a ser el resultado del catabolismo de las purinas, y pues por mala suerte nosotros no tenemos una enzima que tienen todos los demás animales, que es la uricasa, que tiene la capacidad de convertir el ácido úrico de la lantoína, y la lantoína es fácil de, de eliminarse. Otro punto muy importante es la actividad física. El ejercicio intenso está relacionado con el aumento de ácido úrico por el metabolismo que va a haber en el ATP. Igual la cardiopatía isquémica, perdón, anteriormente que les hablé, igual está relacionada con este catabolismo del ATP, y por eso es un factor de riesgo para la hiperuricemia. También tenemos otras toxicomanías, que es otro punto muy importante, que es, se va a presentar la gota mayormente en pacientes que tienen hábito de ingesta de alcohol, pues el alcoholismo es uno de los principales factores de riesgo, en especial la ingesta de la cerveza. La que sigue, por favor, compañero. ¿Qué vamos a encontrar en el motivo de la consulta y exploración física? Pues esto va a depender de lo que de lo que les había comentado anteriormente, que pues hay muchos, como tal, hay muchas presentaciones clínicas, y dependiendo de eso, pues vamos a encontrar el motivo de consulta y pues posteriormente la exploración física. Generalmente igual podemos encontrar un paciente asintomático que por casualidad encontramos hiperuricemia, porque pues puede venir por algo, por ejemplo, un síndrome metabólico, por un chequeo de rutina, y encontramos niveles altos de ácido úrico, y pues va a ser un factor de riesgo. Pero bueno, el cuadro clínico como tal en la fase inicial, en los brotes de gota, va a ser una artritis aguda monoarticular, generalmente en el 90% de los casos, y la articulación que se ve más afectada comúnmente es la primer metatarsofalángica del pie. Si hablamos de las características de este primer episodio de gota, vamos a ver que tiene una característica muy interesante, que es que comienza en la noche. Investigué acerca de por qué es muy común que comiencen esas crisis de gota en la noche. Se menciona, hay muchas hipótesis, todavía no se tiene la verdad absoluta, en donde hablan que puede ser por un descenso de la temperatura corporal, puede ser por la deshidratación o la disminución de los niveles de cortisol, que esto favorece a un aumento del riesgo de tener un ataque de gota. Otros hablan de la división celular, que cuando estamos durmiendo, el cortisol propicia que haya mayor producción de células, y aumentando el ácido úrico. Hay demasiadas hipótesis, pero me parece muy interesante. Pero bueno, entonces este episodio inicia en la noche, es de carácter inflamatorio, hay tumefacción, otro punto muy característico es el eritema, hay dolor intenso, que es ardoso o punzante, y hay aumento de la temperatura articular. Generalmente, como les dije, tiene un inicio monoarticular. También podemos tener unos nódulos que se llaman de Heberden o de Bouchard, en donde podemos apreciar, por ejemplo, en la imagen inferior, hay una disculpa por el ruido, en donde podemos encontrar en la imagen inferior los nódulos de Heberden, y por ejemplo en la imagen superior, en donde está el pie, que tiene un eritema que se puede ver muy bien, pues como les dije, el eritema es un punto muy importante, y es algo que podemos notar mucho en estos pacientes. Y la que sigue, por favor, compañero. También podemos tener una fase tardía de la gota, en donde va a haber, eso pasa en episodios más subsecuentes, en donde puede haber artritis aguda oligoarticular, o sea, puede afectar a más articulaciones, o incluso podría llegar a ser poliarticular.
Es más frecuente, como le dije, en las extremidades inferiores y puede afectar ya a lo que son los tobillos y la rodilla. En fases todavía más avanzadas de la enfermedad, puede haber igual artritis en la región, en las articulaciones de la mano, y también puede afectar a las bursas, como puede ser la olecraniana y la rotuliana. Eh, la que sigue, por favor, compañero. También tenemos la otra presentación que les había hablado ya de esta, que es la gota intercrítica, en donde va a haber intervalos, estos son intervalos de, pues como tal, estabilidad de la enfermedad entre las crisis de gotas agudas. Vamos a tener, la característica es que podemos tener cristales bajos en el líquido sinovial, y generalmente la segunda crisis se presenta entre los 6 meses y 2 años, o nunca puede presentar ya una crisis. El inicio es menos explosivo y puede ser poliarticular, puede ser un poco más intensa o puede durar más. Es muy variable y disminuye o puede disminuir de forma gradual. Incluso puede haber recuperación completa. La que sigue, por favor, compañero. Del artículo que saqué toda la información, nos presentaba un cuadro en donde nos presenta unas reglas diagnósticas para la atención primaria sin análisis de líquido sinovial. Les vuelvo a hacer hincapié, lo más importante, y siempre se hace hincapié en toda la bibliografía que busque, es el análisis de líquido sinovial para encontrar los cristales, porque eso como tal ya nos va a dar como tal el diagnóstico de confirmación. Pero pues podemos, si estamos por ejemplo, cuando vayamos al internado y no tengamos estudios especializados o algo por el estilo, podemos empezar a sospechar de la probabilidad de que un paciente tenga gota con base en el cuadro clínico, pero siempre es recomendable, obviamente, hacer análisis de líquido sinovial. Por ejemplo, vamos a hacer una puntuación en donde vamos a preguntarnos, por ejemplo, si tenemos un varón, van a ser 2 puntos. Si tiene un ataque de gota que nos va a autodeclarar el paciente, tenemos otros 2 puntos. Si hay una afectación de primera articulación metatarsofalágica, tenemos punto 5. Si hay una inflamación máxima en un día, tenemos 1 punto. Si hay eritema sobre la articulación, tenemos 2.5. Si hay comorbilidades como hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular, tenemos 1.5. Y si tenemos concentración de urato en plasma mayor a 5.88 miligramos sobre decilitro, tenemos 3.5. El máximo es de 13, y si tenemos una cantidad menor o igual a 4, podemos decir que hay una improbabilidad de que se agota. Y si tenemos un mayor puntaje de 8 o igual a 8, es una gota probable. La que sigue, por favor, compañero. Como les dije, el estándar de oro y la comprobación del diagnóstico por excelencia son los estudios de laboratorio, en donde vamos a pedir estudios del líquido sinovial. Este estudio de líquido sinovial, bueno, para detectar los cristales se usa con el microscopio óptico con luz polarizada. Más adelante hablaremos ya de cómo se hacen los análisis de líquido sinovial y lo que encontramos. Y esta luz polarizada es muy importante, o puede hacerse con un compensador rojo de primer orden, y esos son, como les dije, el gold estándar para el diagnóstico de esta entidad. Los cristales van a presentar una morfología variable, frecuentemente son en forma de aguja, alargados, con birrefrigerancia intensa, elongación negativa y una longitud de entre 3 y 40 micro... Ay, se me fue micrómetros, perdón. Esto es muy importante que se haga el estudio morfológico, porque hay otra entidad que se llama pseudogota, que es por cristales de pirofosfato de calcio, y aquí vamos a hacer como tal el diagnóstico diferencial sobre qué cristales son los que se están presentando mayormente. También podemos evaluar las características del líquido sinovial, en donde vamos a tener un aumento de leucocitos de 2.000 hasta 60.000. Y también este aumento de leucocitos le puede dar un aspecto turbio, como le dije, por el número de leucocitos, y el líquido sinovial se hace igual más denso por los cristales o más espeso.
Esto igual se hace ese estudio porque es muy común y podemos encontrar muy comúnmente presencia de infecciones. Por eso es importante igual ver las características del líquido sinovial. La que sigue, por favor, compañero. Otros estudios de laboratorio que podemos pedir, pues es una química sanguínea para ver los niveles de ácido úrico. Como tal, los niveles de ácido úrico no van a decirnos que hay un problema, es como tal un factor de, bueno, no nos van a diagnosticar gota, nos va a hablar sobre que hay un factor de riesgo, hay una hiperuricemia y pues que tenemos que poner atención en ese aspecto. Como les dije, el que nos va a dar el diagnóstico va a ser el estudio del líquido sinovial. Pero pues podemos ver los niveles de ácido úrico, que sus niveles van a depender de dependen de cualquier laboratorio y en promedio se estima un valor aceptable hasta 6.8 y generalmente más de 7 ya se habla de un factor de riesgo, un criterio de riesgo para presentar gota. Podemos medir igual los niveles de glucosa, colesterol y sus lipoproteínas y de triacilglicéridos. Esto para pues ver si hay un síndrome metabólico y pues pues igual tener otro factor de riesgo muy importante. La que sigue, por favor, compañero. Los estudios de imagen. También podemos ocupar estudios de imagen, pero eso por lo general lo vamos a encontrar en la fase crónica. Si pueden ver en la columna en donde dice fase aguda y se van hacia abajo y ven a su lado que es la radiografía simple, la tomografía axial computarizada, la de doble energía, hasta ahí vamos a ver que todos son de poca utilidad en la fase aguda porque no vamos a ver ninguno de los cambios como tal, pero en los que sí podemos ver es, por ejemplo, la resonancia magnética. En la fase crónica sí ya vamos a ver los cambios anatomoestructurales, como puede ser la detección de erosiones por medio de radiografía simple. Podemos ver un compromiso del espacio articular y posible detección de tofos. Ajá. Ese compromiso del espacio articular, pues va a ser porque podemos encontrar un patrón inflamatorio, pero muchas veces no hay un patrón inflamatorio en la gota, no siempre va a ser como tal inflamatorio. También en la tomografía axial computarizada podemos igual detectar las erosiones, valoramos el espacio articular y también detección y cuantificación del volumen de tofos. Y bueno, el ataque de doble energía, pues tiene, pues, tiene las mismas ventajas como tal de la tomografía axial computarizada convencional y nos sirve para monitorizar, perdón, el tratamiento. La resonancia magnética nos ayuda igual para la detección de los tofos, erosiones y afectación de otras estructuras articulares. Y también podemos valorar lo que es el líquido sinovial y ver si hay presencia de inflamación. Y también sirve para monitorizar la respuesta del tratamiento hipouricemiante. La que sigue, por favor, compañero. Y ya por último, tengo los criterios diagnósticos de la Asociación Americana de Reumatología. Bueno, aquí tenemos muchos. La que sigue, perdón, compañero. Se repitió la de la imagen de los estudios de. Creo que no se puso el cuadro. Creo que se cambió la imagen. Bueno, los puedo decir. ¿Ya los encontraste? No, perdón. Creo que no se puso la imagen. Si Bueno, quieres, tenemos... déjalo a Axel, déjalo el último en lo que localizas ¿cómo se llama el cuadro? Mira, de por sí la clase virtual es muy de 80% capto y el 20% se me va, si presto mucha atención. Localiza el cuadro y esa sería tu última diapo, ¿no? Sí, doctora. Deja que tu compañero, ¿quién es ahorita veo? Nos continúe con el contexto del tratamiento y el aspecto que le tocó abordar, que es tratamiento y pronóstico, y no debe nos falta Lupita. Y al final nos muestras el cuadro. ¿Sale, por favor? Claro que sí, doctora. Gracias. Bueno, yo soy César Luna y entonces, si ya no hay dudas, pues vamos a continuar con el tratamiento como tal. Pues como tal, va a tener principalmente 3 objetivos.
Uno de ellos va a ser disminuir los síntomas que nos va a ocasionar un ataque agudo. El otro va a ser reducir el número de ataques espontáneos que se pueden generar y también pues reducir los niveles de urato que van a haber en sangre. Para eso vamos a utilizar principalmente tres tipos de fármacos, o bueno, tres distintos como mecanismos de acción. Uno de ellos y de los principales va a ser los medicamentos que nos vayan a ayudar como tal con el dolor y la inflamación, como lo pueden ser AINES, la colchicina también y glucocorticoides. Otros que van a evitar la respuesta inflamatoria que, como ya vimos, se da al momento de fagocitar estos cristales. Entonces, en ese tipo de acción, pues nos van a ayudar la colchicina y también los AINES. Y la otra, ayudará a disminuir los niveles de urato en suero, y aquí van a actuar fármacos como el allopurinol, el febuxostat, o también aumentar la excreción como tal de uratos como el probenecid. Todo esto los vamos a ver pues, más a detalle. Aquí únicamente lo estoy mencionando así como a grandes rasgos. Entonces empezamos con el primer grupo, que serían los AINES, que estos como tal se ha visto que pues en general todos los AINES resultan útiles en el tratamiento de la gota, todos a excepción de uno, que sería el ácido acetilsalicílico, que se ha visto cuando se emplea en dosis bajas, específicamente menor o igual a 2 gramos por día, causa retención a nivel renal de ácido úrico. Entonces, pues no nos serviría, pero de ahí en fuera todos los demás. Y como ya sabemos, pues una de sus principales funciones va a ser inhibir pues la COX, tanto 1 como 2, y por lo tanto inhibir la producción de prostaglandinas y la consecuente inflamación y dolor. Entonces, además de inhibir las prostaglandinas, los AINES también se ha visto que inhiben como tal la fagocitosis de los cristales de urato. Entonces, esto pues, nos ayudaría bastante en el proceso inflamatorio. Y entre los tres AINES pues, más utilizados, tenemos la indometacina, que se utiliza principalmente 50 miligramos 3 veces al día. Posteriormente se va a reducir a 25, 3 veces al día. Esto va a ser durante 5 o 7 días. El ibuprofeno, que como ya vimos, pues es muy, muy noble y se va a utilizar en dosis de 800 miligramos 3 veces al día. Y el diclofenaco, 50 miligramos 3 veces al día. Esos son como que los principales AINES que se van a utilizar. Y también tenemos los glucocorticoides, que estos pues son una opción cuando los AINES como tal no son tan viables por efectos adversos o porque ya no ayuden a la analgesia o algo por el estilo. Entonces, los glucocorticoides se van a utilizar principalmente en el tratamiento de la gota sintomática grave y se van a administrar por vía intramuscular, sistémica o subcutánea. De esto va a depender del grado de dolor e inflamación que tenga el paciente. Entre los más utilizados, si no es que los más utilizados, tenemos la prednisona, que esta se recomienda cuando es a dosis orales de 30 a 50 miligramos por día. Esto va a ser durante 1 o 2 días y después se va a ir disminuyendo gradualmente durante otros 7 o 10 días. También es muy común que se hagan inyecciones intraarticulares y pues la dosis va a depender dependiendo del tamaño de la articulación. Por ejemplo, en articulaciones pequeñas únicamente se necesitan 10 miligramos, en medianas, como ya vendrá siendo lo que es muñeca, tobillo y codo, 30, y en articulaciones grandes como la rodilla ya serán 40 miligramos. Luego vamos con otro de los principales, que vendría siendo la colchicina. La colchicina como tal, pues es de los tratamientos que más se conocen y de los más antiguos que se han descubierto para la gota aguda. Esta como tal es un alcaloide aislado de esta plantita que es el azafrán de otoño, o también conocido como Colchicum autumnale. Entonces, a pesar de que, este fármaco, a pesar de que es pues, un medicamento pues, muy antiguo y usado para la gota, no es el de primera línea. ¿Por qué no es el de primera línea? Pues porque tiene una ventana terapéutica muy estrecha y además pues tiene bastantes efectos secundarios. Entonces,
Sí se utiliza, pero no es como que el de elección, vaya, es el de segunda línea. En cuanto a la farmacocinética de la colchicina, pues tenemos que se absorbe con facilidad después de administrarse por vía oral y va a alcanzar niveles plasmáticos máximos en 2 horas. También que se elimina con una semivida en suero de 9 horas y que los metabolitos de este fármaco se van a excretar principalmente por el tracto gastrointestinal y por la orina. Es por eso pues, que en pacientes que tengan problemas renales o algo por el estilo, tardarían más en depurar este medicamento. En cuanto a la farmacodinámica, como ya vimos, pues es el de los más usados para aliviar el dolor y la inflamación en la artritis gotosa dentro de las 12 y 24 horas del inicio del cuadro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este fármaco? Tiene principalmente dos mecanismos de acción. Uno de ellos es el que se ejemplifica aquí, que tras una vez de que se fagocitan los cristales de urato, como se puede ver en la imagen, hay una secreción pues de prostaglandininas, interleucinas, etcétera, que van a atraer otras células inmunes como los neutrófilos, macrófagos. Entonces, estos a su vez van a intensificar como tal la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que hace la colchicina? Pues se va a unir principalmente a la proteína tubulina que va a estar intracelularmente. Esto va a generar una polimerización en los microtúbulos y por lo tanto va a inhibir la migración de los leucocitos y los fagocitos y la fagocitosis como tal. Entonces, este es útil para evitar que la respuesta inflamatoria se propague, vaya. Y el otro mecanismo de acción que lo menciona Goodman es que inhibe como tal la división celular en G1 específicamente. Entonces, pues también hace que no se generen tantas células autoinmunes y por lo tanto, pues la inflamación no se haga más grande. También inhibe la formación de leucotrienos, el B4 y la interleucina 1 beta. En cuanto a las indicaciones, pues la colchicina está indicada para tratar la gota aguda, específicamente pues, los ataques que se van a estar dando, y se ha visto que hay una mayor eficacia si se administra dentro de las 24 horas del comienzo del ataque. Por eso es que les mencionaba que 2 a 24 horas antes del comienzo del ataque es cuando tiene como mayor efectividad por la escasa ventana terapéutica que ya les había comentado. Y también se puede usar como profilaxis de la gota aguda y esto va a depender de la cantidad de ataques que esté presentando el paciente. En este caso, si es, por ejemplo, menos de un ataque por año, entonces se utilizan dosis de 0.6 miligramos por vía oral durante 3 o 4 días a la semana. Si son más de un ataque, entonces por año sería 0.6 miligramos al día. Y si el paciente ya como tal tiene pues ya ataques graves, entonces sería necesario hasta 0.6 miligramos 2 veces al día y pues diario. Entonces aquí sí depende pues de la cantidad de ataques o la intensidad que tengan estos. En cuanto a los efectos adversos, el principal, los principales va a ser el tracto gastrointestinal, ya que va a ser como muy irritable para estos. Y además también se ha visto que cuando la colchicina se administra por vía intravenosa, pues los efectos son mucho más graves. Entonces, por eso que hoy en día ya me parece que ya no se usa colchicina intravenosa. Y bueno, entre los efectos adversos más comunes tenemos que están las náuseas, vómito y dolor abdominal, que son como que los más leves. Ya por otra parte, los más pues graves sería la necrosis hepática, una insuficiencia renal aguda y también una coagulación intravascular diseminada. Luego también tenemos otro tipo de fármacos, que son los que le mencionaba, que son los agentes uricosúricos, que pues su principal mecanismo de acción, o bueno, su objetivo como tal, va a ser disminuir la cantidad de urato que haya en el cuerpo de los pacientes, y por eso se utiliza principalmente en pacientes con gotatofasia
o aquellos que tienen ataques muy recurrentes de gota aguda. Es importante aquí que estos medicamentos nada más se administran en aquellos que, que no excretan grandes cantidades de ácido úrico, porque en aquellos que sí excretan, pues no deberá de usarse obviamente. Entonces, los principales tres medicamentos que vamos a ver, todos tienen el mismo mecanismo de acción, solo hay como que algunos datos específicos de cada uno de ellos, pero tenemos el Probenecid, la sulfimpirazona y el benzpromarona. En cuanto a la farmacocinética de estos, tenemos que el Probenecid es completamente reabsorbido por los túbulos renales y se metaboliza lentamente, tiene una semivida en suero de 5 a 8 horas. Por otra parte, la benzpromarona se absorbe fácilmente después de la ingesta oral y los niveles plasmáticos se van a alcanzar cerca de las 4 horas, pero esta también casi no se utiliza porque se ha visto que tiene alta toxicidad hepática. Entonces, el Probenecid se parece que es el más utilizado de estos agentes úricos. Y es importante que como estos fármacos van a estar intensificando la excreción como tal de urato, pues la ingesta de líquidos de los pacientes deberá de ser elevada y esto es pues para reducir el riesgo de cálculos renales que se pueden generar. En cuanto a la farmacodinámica, aquí se me fue el post, el amarillito, no le hagan caso, ese es de la diapositiva de los AINES. Entonces, en cuanto a la farmacodinámica, se ha visto que estos fármacos inhiben como tal el transporte activo, tanto para la reabsorción como la secreción de urato en el túbulo proximal, específicamente en el primer tercio. Entonces, pues esto pues, nos va a ayudar a excretar fácilmente el, este, el urato y que no haya tanta cantidad de en suero. Y se ha visto que en pacientes que responden de manera favorable, los depósitos tofáceos se deben de reabsorber. Esto va a ocasionar como tal un alivio de la artritis y por lo tanto una remineralización del hueso. Las indicaciones de estos fármacos, como ya les había mencionado, se va a utilizar principalmente en pacientes gotosos, casi siempre los que tienen gotatofasia, y aquellos que tienen una excreción disminuida de ácido úrico, no por el contrario. O sea, solo va a ser en los que no excretan bien el ácido úrico. En aquellos que sí, pues no será necesario. O también se va a poder utilizar cuando el alopurinol o el febuxostat están contraindicados. Es importante que la terapia no debe iniciarse hasta 2 o 3 semanas después de que se dio el ataque agudo, no antes. O sea, no como profilaxis, sino hasta después de que se dé el ataque agudo. Entonces, y en cuanto a efectos adversos, pues como casi todos los de gota van a ocasionar irritación en el tracto gastrointestinal, pero esta va a ser leve, se va a presentar cerca de un 2% de los pacientes. También tendremos reacciones de hipersensibilidad de un 2 a un 4%, y como ya les mencionaba, hay un alto riesgo de ocasionar litiasis renal si es que no se consume una cantidad adecuada de líquidos. En cuanto a las dosis, pues tenemos que el Probenecid se va a iniciar primero con una dosis de 0.5 gramos por vía oral. Esto va a ser diario y en dosis divididas. Después se va a progresar hasta llegar a 1 gramo al día después de una semana. La benzpromarona, es necesario una sola dosis diaria que varía de 25 a 100 miligramos. Y dado que se metaboliza principalmente por el hígado, pues se ha visto que, bueno, por la bilis, se ha visto que es eficaz en pacientes con insuficiencia renal. Y la sulfimpirazona se inicia en una dosis de 200 miligramos por vía oral y se va a ir progresando hasta alcanzar dosis de 400 a 800 miligramos al día. Luego tenemos el alopurinol, que primero y anteriormente se sintetizó con el fin de que fuera un agente antineoplásico. Pero pues después ya, pues, de múltiples estudios, pues se vio que no tiene actividad antineoplásica. Pero lo que sí se vio es que inhibe la acantinoxidasa.
que como ya la vimos, esa enzima pues es muy importante para el desarrollo de la gota. Entonces, al inhibir la acantina oxidasa, este fármaco también va a ser útil para tratar la hiperuricemia en pacientes y también prevenirla en personas que tengan alguna patología hematológica. En cuanto a la farmacocinética del alopurinol, pues también se absorbe en un 80% después de la administración oral. Alcanza una sebebida en suero de 1 a 2 horas, como podemos ver es pues muy rápida. Entonces, es curioso que a la misma enzima que va a inhibir, que será la acantina oxidasa, también es la que lo metaboliza. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Que tras metabolizarlo se va a generar la alocantina o también la conocemos como oxipurinol. Entonces, este metabolito va a ser el que, pues va a ser, se puede decir, toda la chamba, porque es el que va a inhibir principalmente a la acantina oxidasa. O sea, el alopurinol también lo hace, pero no tanto como la alojantina. Esa es la que va a hacer principalmente el trabajo. Entonces, en cuanto a la farmacodinámica, como ya les había mencionado, el alopurinol sí inhibe a la acantina oxidasa, pero no tanto como su principal metabolito, que es el oxipurinol o alojantina. Y de esta manera, pues al nivel de la acantina oxidasa, evitemos que se esté formando pues ácido úrico. Entonces, este medicamento también va a ser pues muy útil para facilitar la disolución de tofos y evitar que estos progresen a la artritis gotosa crónica. En cuanto a las indicaciones, a diferencia de la colchicina, como vimos, sí es de primera línea para el tratamiento de la gota crónica, pero como va a haber un movimiento constante de ácido úrico que va a estar depositado en los tejidos, como ya vimos que va a ayudar a disolver los tofos, entonces es necesario que se administre pues, en conjunto con colchicina o AINES para que evitar como tal los ataques agudos de gota. Y por lo menos la colchicina y AINES deberán de usarse hasta que los niveles de ácido úrico se normalicen o por lo menos estén por debajo de 6 miligramos sobre decilitro por 6 meses o más. Posteriormente, ya que los niveles estuvieron normales y no hubo incrementos, pues entonces ya se podrá suspender la colchicina o AINES y se podrá continuar únicamente con alopurinol. En cuanto a las dosis, tenemos que si es un paciente con tasa de filtración glomerular normal, entonces serían dosis diarias iniciales, primero de 100 miligramos, y se va a aumentar en 100 miligramos por intervalos semanales hasta alcanzar los 300 miligramos. En pacientes con neoplasias malignas hematológicas, aquí pues las dosis tendrán que ser mucho más elevadas, hasta 800 miligramos por decilitro, y se deben de comenzar de 2 a 3 días antes de iniciar la quimioterapia. En cuanto a efectos adversos, como ya vimos, casi todos van a ser gastrointestinales, náuseas, vómito y dolor abdominal. Y como ya les había mencionado, si no se administra en conjunto con colchicina o AINES, es muy probable que se den ataques agudos. Y también pues van a haber reacciones de hipersensibilidad. Otro de los medicamentos es febuxostat. Al igual que el alopurinol, va a ser un inhibidor de la acantina oxidasa y fue aprobado por la FDA en 2009. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que va a ser un inhibidor mucho más potente que el alopurinol. Entonces, se va a absorber más del 80% después de la administración oral y alcanza una concentración máxima en 1 hora y una semivida de 4 a 18 horas. La dosificación únicamente es única vez, bueno, se ha visto que 1 vez al día es suficiente y es metabolizado ampliamente por el hígado. Entonces, pues como ya les había mencionado, tiene el mismo mecanismo de acción, solo pues que va a ser mucho más potente y selectivo hacia la acantina oxidasa. No va a inhibir a otras enzimas y por eso puede ser mejor que el alopurinol. Entonces, por lo tanto, pues las dosis tendrán que ser menores y serán dosis diarias de 80 a 120 miligramos. Se ha visto que son eficaces para la reducción de los niveles de urato. En cuanto a las indicaciones de este fármaco,
pues se ha visto que está aprobado en dosis de 40 u 80 miligramos para tratar la hiperuricemia crónica en estos pacientes con gota, pero la dosis deberá de aumentarse si los niveles de urato como tal después de 2 semanas no se ha alcanzado como tal el objetivo. En cuanto a los efectos adversos, tenemos anomalías en la función hepática, reacciones de hipersensibilidad y también artralgias. Y bueno, el tratamiento farmacológico como tal, pues básicamente va a ser son muy pocos casi todos los pacientes se tienen que llevar a cabo con tratamiento farmacológico. Realmente el no farmacológico pues únicamente es como para ayudar al farmacológico. Entonces, lo que se va a hacer aquí, como ya se ha mencionado anteriormente, una dieta con restricción de purinas y ¿qué va a hacer esto? Pues principalmente bajarle a las carnes rojas, también al pescado, etcétera. Y también restringir el consumo de bebidas alcohólicas porque se ha visto que sí incrementan los niveles de urato, pero el vino tinto no tanto, no lo incrementa tanto. No quiere decir que le digamos al paciente pues, que tome vino tinto, pero pues sí está adecuado saber que el vino tinto no lo eleva tanto. Y la actividad física, como ya había mencionado mi compañero Axel, sí se debe realizar, pero no tan vigorosa. O sea, nada más para hacer en conjunto todo esto, llevar mejores hábitos de vida y en caso de que el paciente sea obeso, pues fomentar el bajar de peso para también ayudar a disolver los tofos. Bueno, todo eso fue de tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico. No sé si alguien tenga alguna duda, sino pues para ya mencionar esto último, que es el pronóstico. No, todo bien. Continúa, por favor. Ok, vale. Y bueno, en cuanto al pronóstico, el diagnóstico y tratamiento temprano de la gota permiten a la mayoría de los pacientes tener una vida normal. Entonces, por eso es importante que se diagnostique a tiempo y hacer que esos pacientes pues sí logren tener una vida normal. Se ha visto también que muchos de los pacientes con enfermedad avanzada debe de haber una concentración pues rápida de urato para poder resolver los tofos y mejorar la función articular con las medidas pues correspondientes que ya vimos, como lo es aumentar la ingesta de líquidos, etcétera. Y cuando los síntomas comienzan antes de los 30 años, la enfermedad suele ser más grave o en aquellos que el valor sérico de ácido úrico sea mayor a 9 miligramos por decilitro. Y también pues la alta prevalencia del síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular van a aumentar la mortalidad en aquellos pacientes que tengan gota. Y bueno, eso fue todo por mi parte, entonces las dejamos con mi compañera Guadalupe. Sí, buenos días, yo soy Guadalupe y les voy a hablar sobre el líquido sinovial, el famoso líquido que vendían los doctores en las rodillas. La siguiente, por favor. Esa. Ajá. Entonces, ¿qué es el líquido sinovial y por qué es tan importante para las articulaciones? Bueno, este es una sustancia que se va a encontrar en el interior de las articulaciones móviles, las bolsas y algunas vainas tendinosas. Va a ser un fluido viscoso y transparente que va a constituir un ultrafiltrado del plasma y es producido por la membrana sinovial. El término como tal de sinovial fue introducido por Paracelso y lo denominó como la clara de huevo, por sus características de ser claro y viscoso. Y ya como tal lo definió como una fina película de gel viscoso y filante de color amarillento claro. Y ahorita vamos a ver sus características. Tiene distintas funciones, pueden ser estas lubricantes, reguladoras y metabólicas, lo cual pues va a ayudar a disminuir el roce de las superficies articulares durante los movimientos. Y bueno, también sirve para un análisis útil para determinar causas subyacentes de artritis séptica o alguna inducida por cristales. La siguiente, por favor. Ok, el líquido sinovial tiene diversos componentes que le van a conferir propiedades, pues, lubricantes, metabólicas y reguladoras, esto para sus funciones, que van a ser, pues, como ya lo mencioné, disminuir la fricción.
Entre sus principales componentes, pues va a tener algunas proteínas plasmáticas como la albúmina o globulinas tipo beta 1, gamma, alfa 1, alfa 2, fibrinógeno o transferrina. Azúcares y lípidos como la glucosa, la galactosa, fructosa y algunos otros lípidos. Entre las células que va a tener van a ser células libres de escamadas, macrófagos, monocitos, linfocitos y leucocitos polimorfonucleares, que vamos a ver que aquí los leucocitos nos van a ayudar mucho para su análisis. Entre las moléculas lubricantes vamos a tener el ácido hialurónico, el proteoglicano 4, la proteína de zona superficial, la lubricina y algunas mucinas. Citoquinas y factores de crecimiento como citocinas proinflamatorias como interleucinas, el factor TNF-alfa, las citoxinas antiinflamatorias o el factor de crecimiento alfa 1. Algunas otras enzimas proteolíticas como la serina, la cisteína, la plasmina y la calicreína, entre otras. La siguiente, por favor. ¿Cuándo se va a indicar hacer este líquido? Mediante una artrocentesis para su análisis del líquido sinovial. Esto cuando sospechemos de algún derrame articular o signos que sugieran inflamación dentro de las articulaciones sin alguna causa conocida. Para confirmar también el diagnóstico de gota o pseudogota, que ahorita vamos a ver que se va a diferenciar por los cristales, como ya lo había mencionado Axel. Y en combinaciones con tinciones como como la tinción de Gram o cultivos bacterianos para identificar cristales de urato monosódico o de hidrato de pirofosfato de calcio para ver si es líquido sinovial séptico. Ahorita vamos a ver los tipos. Y diagnóstico diferencial para distinguir entre distintas categorías de derrames articulares. La siguiente, por favor. Okay. Bueno, vamos a ver que hay 4 tipos de líquido sinovial. El primero pues va a ser el líquido no inflamatorio, en donde vamos a encontrar un recuento de células con glóbulos blancos menor a 2000. Lo vamos a encontrar en algunas patologías como osteoartritis, necrosis avascular o desgarro de menisco. Este tipo no inflamatorio también es conocido como mecánico. El tipo inflamatorio va a ser en donde va a haber un recuento de células nucleadas mayor a 2000 y lo vamos a encontrar en algunas patologías como artritis séptica, artritis inducida por cristales, ya sea en gota o pseudogota o en espondiloartritis. El tipo séptico, en este vamos a encontrar bacterias, micobacterias u hongos y va a haber un recuento de glóbulos blancos igual mayor a 2000. Y en el hemorrágico, ahí vamos a encontrar mediante un examen microscópico gran cantidad de glóbulos rojos y lo vamos a encontrar en algunas patologías como hemofilia, anticoagulación o alguna otra diátesis hemorrágica o algún traumatismo. La siguiente, por favor. Ok, en este cuadro hago un cuadro diferencial, un cuadro comparativo de los 4 tipos. Pero aquí nos vamos a, vamos a ver que en cuanto a su color se van a diferenciar mucho los 4. El color del mecánico va a ser amarillo claro, el del inflamatorio va a ser amarillo intenso, el séptico va a ser como blanquecino y marrón y el hemorrágico va a ser definitivamente hemático, o sea, rojo. En un aspecto macroscópico, el mecánico va a ser transparente, el inflamatorio va a ser translúcido y opaco, el séptico opaco y purulento y el hemorrágico sanguinolento. Les mencionaba que nos vamos a basar en el inflamatorio porque recordamos que la gota pues es un proceso inflamatorio crónico. Su viscosidad de este tipo va a ser baja. Los leucocitos vamos a tener que van a ser de 2000 a 50,000 células por microlitro. En cuanto a los polimorfonucleares, su porcentaje va a ser menor al 50%. Proteínas totales respecto a la sangre van a ser de 3 a 5 gramos sobre decilitro. El LDH va a estar alto en el inflamatorio. La glucosa va a ser de 75% y aquí vamos a tener que solamente va a ser positivo en
en el líquido sinovial séptico. Ahí es donde vamos a encontrar bacterias. En los demás, tanto mecánico, inflamatorio y hemorrágico, lo vamos a encontrar negativo. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, al analizar el líquido sinovial, este análisis va a comprender 3 características básicas, que van a ser el macroscópico, que nos va a ayudar a definir el color, el volumen y la viscosidad. El microscópico, que va a confirmar la presencia de un proceso inflamatorio o infeccioso y si hay o no cristales. Y el uso de tinciones específicas. En este microscópico también vamos a usar, va a ser mediante luz polarizada. Y el uso de tinciones específicas, ahora sí, nos va a ayudar para identificar cristales no birrefringentes. La siguiente, por favor. Ok, entonces, en el análisis macroscópico de líquido sinovial, vamos a ver que su aspecto va de un líquido sinovial normal, va a ser de color amarillo paja. La viscosidad va a ser similar a la clara de huevo. El artículo mencionaba que para medir esta viscosidad se coloca una gota de líquido en un portaobjetos y con un aplicador de madera se va a levantar lentamente. El líquido sinovial tiene que hacer, si está normal, tiene que hacer una hebrita de 3 a 6 centímetros de longitud y a esto se le va a conocer como filancia. Esta filancia en procesos inflamatorios va a disminuir. Y el volumen, que también es otro aspecto que le vamos a estudiar en el aspecto macroscópico, va a ser en un líquido sinovial normal entre 0.1 y 3.5 mililitros. Y en procesos inflamatorios el volumen va a aumentar. La siguiente, por favor. Ok, en el análisis microscópico, les mencionaba que se va a hacer mediante el microscopio de luz polarizada. Esto ayuda también para la diferenciación de cristales y no solo va a depender de la forma de los cristales, sino también de la birrefringencia. La birrefringencia va a ser una característica óptica que ayuda a separar un rayo luminoso en 2. Entonces, por lo que entendí, era que, bueno, y por las imágenes que estuve viendo, era que en unas imágenes, por ejemplo, en los de calcio, se van a ver dos cristales y en los de urato de sodio se van a ver solamente un cristalito. Entonces, creo que esa es la birrefringencia. Si no, ahorita me corrige, doctora. Bueno, Sí, sin problema. gracias. En la cuenta celular, bueno, aquí vamos a ver en el aspecto microscópico una cuenta celular. Esta cuenta celular se tiene que hacer dentro de las primeras 2 horas posteriores a la toma de muestra, si no después probablemente haya errores. Lo normal es que haya menos de 200 células por microlitro y esta va a ayudar a la búsqueda de cristales y caracterización de su refringencia mediante el microscopio de luz polarizada. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Ahí sí. Ajá. Y el uso de tinciones, bueno, pueden ser 5 tinciones. El primero va a ser la tinción con rojo acilarina. En se ocupa se puede detectar hasta 0.05 microgramos de hidroxiapatita en el líquido sinovial. Es poco específica y solo se utiliza como tamizado. También se pueden encontrar algunos cristales de fosfato de calcio. La tinción diferencial con colorante de Wright, esta tinción nos va a permitir identificar células como presentes en las muestras de líquido sinovial como lípidos o algunos acúmulos pleomorfos y se van a ver como inclusiones, bueno, negras también. En la tinción con negro sudán ayuda también para observar lípidos o inclusiones
y se van a ver negras, igual que en Word. En la siguiente, por favor. La otra tinción es la tinción de Gram y esta se utiliza para cuando el número de células es mayor o igual a 75.000 microlitros, y esto con la finalidad de buscar algunas bacterias. En esta cuenta celular, pues lo más probable es que el líquido sinovial sea séptico. Y en la tinción con rojo Congo, esa tinción apoya el diagnóstico de amiloidosis y pues se va a ver positiva, roja. La siguiente, por favor. Y bueno, lo que les mencionaba sobre la identificación de cristales. Mediante microscopía, para confirmación definitiva de gota, se va a hacer, se van a encontrar cristales de urato monosódico. Estos cristales van a tener una forma de aguja, van a ser amarillos. En el microscopio de luz polarizada van a tener una birrefringencia negativa y pueden estar extra o intracelulares, pero van a haber alrededor de 2.000 a 10.000 células por microlitro y vamos a encontrar también células polimorfonucleares. Y aquí se pueden ver, son los que más brillan. En este tipo de microscopía, el campo se va a ver oscuro y lo que más brilla, las rayitas esas en forma de aguja, van a ser los cristales de urato monosódico. La siguiente, por favor. En cambio, si nosotros encontramos cristales de pirofosfato de calcio dihidratado o CPPD, vamos a ver que vamos a confirmar pseudogota, y el otro era gota. O alguna enfermedad por depósito de estos cristales. Aquí vamos a ver que los cristales van a tener como características que son pleomórficos, van a ser como bastoncitos cortos, rectangulares o cuadrados pequeños. En la imagen de abajo, en la morada, se ve un poquito más que están dos cristalitos ahí, rectangulares, donde está señalando la flecha. En el microscopio de luz polarizada vamos a ver los cristales débilmente birrefringentes positivos. Su tamaño va a ser de 2 a 20 micrómetros y en ataques agudos de pseudogota va a haber un conteo celular de 2.000 a 80.000 células por microlitro. Y también, en el de gota, en los de cristales de urato monosódico, decía que podrían ser intra o extracelulares. En estos, los cristales van a ser específicamente intracelulares, polimorfonucleares intracelulares. Y bueno, ya con esto sería todo de lo del líquido sinovial. También hay otros análisis de cristales que también podría ser, por ejemplo, los de colesterol. Los de calcio, pero estos no los puse ya porque no especificaban que fueran para gotas, sino para algunas otras patologías como artritis, lupus o algunas espondiloartropatías. Y listo, sería todo de mí. Muchas gracias, chicos. Ya podemos retirar la presentación y no sé si el compañero Axel ya tenga el cuadrito en donde viene lo de los criterios, que quedó pendiente. Sí, doctora, lo tengo después de la portada de caso clínico. Es que pusimos un caso, pero... Me va muy bien, la verdad me gustó cómo lo presentaron, la verdad, vamos bien. Gracias, doctora. Voy a dejar de compartir porque me parece que no se actualiza, entonces ahorita vuelvo a compartir nada más para que se actualice. Ok,